grandes números, lo que nos permite entender que básicamente no tenemos un valor sesgado y por otro lado la necesidad que nos permite entender que no tenemos un valor con errores. Se ve. No sé. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros dos principales causantes de raíz unitaria? Los tres principales causantes. Claro, o sea, problemas son los coeficientes, pero no son los coeficientes. ¿De qué se debe? Por un lado, la autocorrelación, todos tienen que tener autocorrelación. Por eso lo que hacemos es un autocorrelograma y vemos la relación de un tiempo con el otro. Porque es nuestro análisis de serie de tiempo con modelos A. Pero ¿qué características tienen estas autocorrelaciones? Son explosivas, eso quiere decir que son mayores a 1. ¿A qué se debe esto? Vale, por un lado que la medida se nos constante, muy bien. Los dos ejemplos que hemos visto ayer en R, que hemos corregido. Tendencia. Perfecto, que nuestras series de tiempo tengan tendencia. Esta tendencia puede ser medida como un drift. Esto quiere decir una tendencia Determinista. puede ser medida en función a Tendencia. el error de toda esta variable, que quiere decir que tenemos una tendencia. Muy bien. Otro es uno de nuestros problemas puede ser la tendencia. Por otro lado, el otro de los problemas puede ser la estacionalidad. ¿Por qué la estacionalidad? No necesariamente altos. Como un valor es súper alto, el sentido va a pesar más que el valor que está descuento. Ya, de manera práctica, no necesariamente pueden ser valores altos. ¿Qué es lo que pasa con nuestro pronóstico cuando nosotros tenemos estacionalidad y no la tomamos en cuenta? Eso significa que está Inconsistente. sesgado. Está sesgado. Ya. ¿Por qué? Porque nuestro valor, nuestro pronóstico está mal calculado en función a una medida de valor. Entonces, lo que queremos hacer es corregir esos dos casos. Por un lado, nosotros tenemos que corregir la estacionalidad. ¿Cómo corregimos la estacionalidad? Estacionalidad. Qué raro que es eso. Seasonality. ¿Cómo corregimos seasonality? Negando la existencia del bando. Autorrevisión. Dummy. Las dummies. Autorrevisión, ¿dónde se hace autorrevisión? Las variables dummies. Mediante la utilización de Dummies. ¿Por qué mediante la utilización de dummies? Al negar la existencia de un y poder compararlo con eso. Ya, no necesariamente hay falta algo. Porque ¿qué van a hacer las dummies? Van a identificar el valor del impacto tomando en cuenta que este factor repetitivo. Entonces nuestra estacionalidad puede ser un mes, 6 meses, un día, 27 días, el ejemplo que estamos charlando ya al final de clase. Digamos, nosotros hemos visto un ejemplo en el cual se repite algo cada 12 meses. Perfecto. Entonces es fácilmente identificar. Nosotros hemos visto las ventas en Navidad, que crecía 5 veces o 6 veces, ¿no? O sea, 600% más que en otros meses. Perfecto. Se repite cada cuánto, cada diciembre. Ahora, ¿qué pasa si yo veo algo que yo estoy estudiando la venta de balones de fútbol? O la venta de camisetas deportivas, de equipos. ¿Qué puede pasar? Puede ser que cambie una vez cada 4 años o una vez cada Año. año, dependiendo de qué estamos analizando. Podemos tener una estacionalidad una vez al año. Si estamos en Europa, ¿cuándo se va a dar esta vez al año? Junio. Julio. Agosto. ¿Por qué? Porque empieza el campeonato. La Champions. ¿Por qué empieza la Champions? Ahora, ¿la Champions empieza exactamente el mismo día? No. Entonces no puedo generarlo exactamente en función a el día 227 de cada año. O el mismo caso, cada 4 años, que es lo que pasa en el fútbol, el mundial. El mundial comienza todos los mismos meses. Copa América. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a generar dummies para esos momentos. Entonces, mi dummy para el mundial. ¿Cuánto tiempo dura más o menos el mundial? No sé. Un mes. Un mes y medio. Un mes ya, digamos que tenemos variables cada mes, entonces voy a poner en los 2 meses que dura el mundial, 1 y 1.
Para los otros casos, no. Y este valor no va a ser repetitivo, como voy a tenerlo cada 4 años, no exactamente los mismos meses, pero lo voy a identificar. Entonces voy a generar mi dummy para extraer el efecto de ese periodo de mi serie de tiempo. ¿Cierto? Estoy dando la venta de valor de fútbol en 50 años, voy a tener que extraer posiblemente los valores del mundial o de la UEFA o de la lista. ¿Estamos bien hasta ahí? Por un lado, por otro lado, para corregir la tendencia, ¿qué hacemos para corregir la tendencia? Una autorregresión. Primero lo que procede es diferencia y el otro que podemos hacer es Arima. No. la ecuación en diferencia nos sirve para hacer Arima. Y la otra metodología para quitar la tendencia es la regresión en función aquí. Al tiempo. En función al tiempo. La regresión en función al tiempo, como lo dice su nombre, hacemos una regresión de nuestra variable explicativa en función a cómo le afecta el tiempo. ¿Cómo le afecta el tiempo? Lo que vamos a conseguir es un coeficiente para este valor t. Entonces, este coeficiente va a extraer la tendencia más fuerte. Determinista. Determinista. ¿Por qué? Porque está estimada para todos los tipos. O sea, va a funcionar como una constante, nuestro A0 que lo hemos visto. Que en el caso de nuestra regresión va a ser A0 por, en función a qué la creamos, en función a A0 de t. A0 por t. En el otro caso, cuando nosotros tengamos una tendencia que todavía no se corrige, tal vez mediante la regresión, que es lo que nosotros hacemos, Una arima. un arma, lo que significa realizar una regresión no en función al valor, sino en función al valor en Diferencia. diferencia. ¿Qué significa el valor en diferencia? Que nosotros realizamos la comparación de YT con YT un tiempo antes de correr nuestra regresión. Entonces hacemos la diferencia de YT menos YT menos 1 para todos los casos. Al realizar esta ecuación en diferencia, nosotros podemos utilizar diferentes factores para calcular esta diferencia, dependiendo cuál va a ser la diferencia que tengamos. Profe, Un pequeño requisito. entonces primero se hace regresión en función al tiempo y si eso no funciona, un arima. No necesariamente. Depende. Hay muchas veces en las cuales vas a poder determinar que directamente vas a hacer un marino. Ay, ¿Por qué? Porque tú vas a ver el plot que vas a tener cierto tipo de tendencia. Entonces tienes que va a depender del caso. profe, y una más. ¿Cuáles eran las tres para la raíz unitaria? Las tres que usamos. Estabas diciendo al principio. ¿Qué genera? Tendencia, que igual estaría dentro de la tendencia. La tendencia, la estacionalidad. Pero dentro de la tendencia tenemos dos tipos de tendencia. Tendencia y estacionalidad. Sí. Que estamos viendo ahora. ¿Y cuáles son los dos tipos de tendencia? Estocástica, que está en función a nuestro error no eta, lo utilizamos, utiliza eta, sí, utiliza eta. En función a eta, esta es la tendencia estocástica. En función a nuestro eta, ¿por qué? Porque nuestro eta, que tenemos aquí, va a estar en función a nt menos 1. Entonces, este eta va a funcionar como un error extra. Entonces, al encontrar nuestra varianza, vamos a encontrar que nuestra varianza no es constante en el tiempo. La estocástica está en función externa. La determinística está en función a nuestro valor que va a funcionar como una constante multiplicada por el tiempo. Perfecto. Entonces, sabemos que siempre queremos corregir raíz unitaria, ya sea mediante un procedimiento de diferencias y después realizar nuestra regresión de series de tiempo asociado a un modelo ARIMA, o realizar una regresión y después utilizar un modelo ARMA normal. Ya lo tenemos. ¿Cuál era el otro de tendencia y la otra era? Determinística. Ya está determinado. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar si nuestra serie de tiempo tiene o mantiene un proceso de raíz unitaria. ¿Cómo podemos identificar raíz unitaria? Que un ciclo se salga del círculo. En modelos AR1 y MA1 que el coeficiente sea mayor que 1, por ejemplo. Ya, que el coeficiente Es la sea mayor a forma uno. más rápida, pero ¿Qué significa eso? Que nuestro es explosivo. coeficiente con respecto. Bueno, nuestro coeficiente para esos dos casos, AR1 y ARMA, se mayor a 1. ¿Para qué pasa si tenemos un AR2 o un MA2?
que uno de los dos sea mayor a uno. No, No. necesariamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos comprobado en el examen. Tenemos que ver los ROS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que han hecho ustedes en el examen? ROS. Las autorregresiones y teoremas de regresión. Exacto. ¿Ver qué? Las autorregresiones y teoremas de regresión. Perfecto. Sacar nuestro valor de autorregresión, nuestro correlograma, si es que lo graficamos, y tenemos que ver que nuestros valores vayan reduciendo de manera continua. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahí es donde vamos a llegar al problema de solo hacerlo esto mediante correlaciones. Entonces, antes de entrar a mayor detalle, primero veamos un caso particular de una regresión. Aquí tenemos nuestra serie de tiempo. ¿Qué nos dice esta serie de tiempo? Esta serie de tiempo, ¿qué característica creen que tiene? Es endógena. ¿Es una R? ¿Es endógena? ¿Qué? A ver. Tenemos YT en función a Es estructural. una constante y ZT. Esto significa que estamos viendo aquí una ecuación, una serie de tiempo Multivariable. multivariable. Lo que estamos diciendo es que este ZT afecta a este YT. Ahora, ¿cómo va a afectar este ZT a este YT? Eso es lo que nos interesa entender ahora. ¿Por qué? Porque cómo la afecte y cómo reacciona en función a esto nos va a permitir entender si esta serie de tiempo tiene reacción unitaria. ¿Qué es lo que pasa? Antes de entender que tenga raíz unitaria, vamos a entender una regresión espuria. ¿Ya han visto lo que es espurio en economía 1? Deberían haber visto. ¿Se han visto cómo se acuerdan? Eso da un ejemplo muy Que no claro. está relacionado ¿Qué es espuria? que no está relacionada a la variable con la principal. Perfecto, que no está relacionada una variable con la otra. ¿Mediante qué? Relacionada en función a qué. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de regresión, si yo quiero ver la cantidad de fiestas a las que han ido ustedes y su nota en economía 2, ¿qué va a pasar? ¿Yo voy a encontrar correlación? Puede ser. ¿Sí? Pero no es una relación teórica. ¿En función a qué? Relación teórica en función a Causalidad. 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 Entonces, una regresión espuria nos dice que no hay causalidad teórica, económica en este caso, no que estamos viendo todo económico. ¿Por qué? Porque correlación, todo va a tener correlación. Dos cosas aleatorias, totalmente aleatorias, independientes, pueden tener correlación. Pero estas dos cosas totalmente aleatorias no necesariamente van a tener causalidad. Entonces tenemos que explicar la causalidad. Entonces, asumamos que para realizar de buena manera este análisis de serie de tiempo, ¿qué es lo que necesitamos que cumplan las dos variables? Económicamente deberían estar relacionadas, aparte de eso, lo que acabamos de ver, que una causa a la otra, nos saltemos esa parte por ahora. Pero ¿qué deberían tener para que podamos sacar coeficientes que son inferenciables? O sea, que tengan buena consistencia y que sean no sesgados. Lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que necesitamos mínimamente dentro de cualquier modelo? Que no sea espurio. Antes de estudio, que sea estacionario. Mínimo necesitamos que ambos sean estacionarios. ¿No ven? YT es estacionario, ZT estacionario, lo que significa que mi error, lo que me quede después de esta explicación va a ser estacionario. Entonces necesito estacionario. Perfecto. Entonces, digamos, necesitamos que ambas secuencias sean estacionarios, lo que significa que el error tenga media cero y una varianza constante. Sí. Ahora, ¿qué pasa
si es que nosotros no tenemos estacionalidad. Si no tenemos estacionalidad, nuestra regresión puede ser espúrea. ¿Qué significa espúrea? Que no tenga necesariamente causalidad. ¿Qué pasa que no tenga causalidad? Que no tenga causalidad no implica que no tenga correlación. ¿Por qué? Imaginando aquí a todos les gustan las salitas. No puedes sacar la conclusión de que si a ti te gustan las salitas, tienes mayor tendencia a estudiar ingeniería financiera. Relación espuria. Pero sí hay una correlación gigante ahí, si es que a 99% de ustedes les gustan las salitas. Y mucho. ¿Por qué? Porque no hay esta relación. Entonces, ¿qué implica hacer esto? Que yo tengo un R cuadrado bastante grande y mis test estadísticos son significativos. ¿Qué significa un R cuadrado grande? Que estoy explicando muy bien una variable con la otra. Y que mi t estadístico es significativo, o sea que mis valores son estadísticamente diferentes de 0. Perfecto. Pero los resultados no tienen ningún tipo de explicación económica. Ahora vámonos a ver, ¿qué pasa si asumimos que YT y ZT son independientes unas de otras porque las generamos en función de un proceso de camino de sí? No. ¿No? No. Antes de Sí, exacto. si somos espurios, significa que los resultados no tienen sentido. Sí, no tiene sentido económico. Entonces, imaginémonos el caso en el cual YT y ZT son variables independientes generadas mediante un proceso de random. ¿Qué significa un proceso de random? Que mi YT va a ser igual a 1 más YT menos 1 más Del error. más el error derivamos de Y en función de T. Y mi ZT es igual a ZT menos 1 más el error Z en función de T. Aquí tenemos dos random. Para que esta variable sea un camino aleatorio, yo la puedo generar. ¿Qué pasa si de manera automática yo genero aleatoriamente este valor? Porque eso es un random walk. Un proceso que está generado de manera estocástica. Solo en función al valor anterior. Entonces yo le pongo a mi valor YZ1. ¿Cuál es el primer valor al que puedo ir hacia atrás? ¿Qué le llamo mi valor? Y 0. Y0. Muy bien. Las condiciones iniciales. Condición inicial. Y aquí Z0. Z0. Mi primer valor. Entonces yo asumo mi primer valor. Le puedo poner el valor que quiera. Digamos, para que sea fácil, voy a asumir que mi Y0 va a ser igual a 0 y mi Z0 va a ser igual a 0. Entonces, para generar mi proceso aleatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a generar, no en función a qué. El error. Aleatorio. Y el error va a ser exactamente un número aleatorio. Número aleatorio. ¿Qué me está diciendo? Que un proceso de random walk yo lo puedo generar de manera totalmente aleatoria. Ahora, mi primer valor, YT1 va a ser igual a El error. el error. Perfecto. El error. Mi YT2 va a ser igual a Y eso nosotros no. Error más error. Sí. El error de ayer, Aleatorio. el error de hoy, que significa Número YT aleatorio. menos 1 más el error de ese momento. YT. Mi YT2 va a ser igual a YT1 más el error. Todos van a ser Y2. estocásticos. Porque Entonces, provienen. todo va a ser un proceso estocástico. Ya hemos visto cómo van a ser esos random walks, ¿no ven? Nosotros lo podemos generar de manera aleatoria. Entonces, estoy generando un número totalmente aleatorio, un número totalmente aleatorio. Ahora, ¿qué pasa si hago mi regresión en función a estos dos valores? Dos valores totalmente aleatorios. Sí. Estos dos valores totalmente aleatorios pueden o no pueden tener correlación. No, ¿ustedes creen que tengan correlación de 0? Muy poco Prácticamente probable. nunca vas a tener algo de correlación de 0. Va a tener algo de correlación. Y puede ser que tenga mucha correlación o poca correlación. Pero el resultado que yo tenga, asumiendo que cada uno de estos es un experimento generado de manera aleatoria independientemente, estos dos valores uno del otro van a ser independientes.
no tienen relación. Entonces, ¿yo qué estoy generando? Una relación espuria. Una relación espuria. Exacto. Lo que estoy generando es una relación. Si estoy generando una relación espuria, mi error ET no va a ser estacionario. Y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estoy generando una causalidad dentro de mi regresión. Porque, ¿qué va a pasar con mi error aquí? Mi error, ¿qué característica va a tener? Asumamos que no tenemos yes. Entonces mi ET va a ser igual a YT menos A1 Z. Lo que me está diciendo es que va a ser igual a estos valores. Ahora yo estoy asumiendo que mi YT, mi valor inicial, va a ser un valor 0. ¿No ven? Este valor va a ser 0. Entonces lo único que me queda que YT es igual a Al error. el error. Entonces asumamos que vamos a tener ahí nuestro valor del error. Si yo quiero calcular entonces mi error, ¿qué característica va a tener mi error? Esto lo voy a copiar aquí donde tengo espacio. ¿Ya? Mi error va a ser igual a el error de mi ecuación YT. Ahora, ¿qué significa este error? Si yo quiero encontrar la solución general de mi error, va a ser la suma de estos errores. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de I desde 1 hasta mi valor T del error Y. ¿No ven? Y1, Y2, Y3, Y4, los errores de todos. Menos A1, Los errores de todo. sumatoria de I hasta T de mi error Z. Perfecto. Ahora, ¿qué me está dando este valor? ¿Qué es lo que pasa? Mi error va a ser igual a 0. La esperanza de mi error va a ser igual a 0. No. No, ¿por qué no? Porque los errores de mis dos variables independientes van a ser diferentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo no voy a obtener un error igual a 0. La esperanza de mi error, la esperanza de ET va a ser diferente de 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La esperanza de mi error va a ser diferente de 0 y cada vez cuando sea mayor mi T, cuando mi T tienda a infinito, ¿qué va a pasar con mi error? Puede ser más grande. Va a haber variación mayor dentro de estos factores de mis errores. No sé si es que el valor exactamente va a ser más grande, dependiendo de cómo van a ser los errores, pero que sí sé que la variabilidad de estos errores va a ser más grande. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente independientes una de la otra. Entonces va a haber variación entre los errores. ¿Qué significa que haya variación cada vez más grande que Heteroscedasticidad. la varianza? La varianza digamos que el crecimiento. Entonces mi varianza, ¿qué problema tengo ahí? Que mi varianza no es Homocedástica. no es constante en el tiempo, entonces significa que yo tengo un proceso no estacionario. Entonces, ¿qué pasa? Por más de que ustedes, cuando vean sus series de tiempo, quieran comparar la acción de Apple con la cantidad de goles que mete Messi, van a encontrar correlación. Por pura suerte puede ser que encuentren un R cuadrado de 0.97, muy bien explicado, y que si ustedes salgan todos estadísticos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una relación así. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos controlar que esta sea una relación espuria? Podemos controlarlo, igual entendiendo que esta correlación no va a ser, los errores de esta correlación no van a ser
estacionarias. Entonces podemos en cierto sentido entender si esta relación es espuria o no, realizando o estudiando las raíces unitarias. ¿Se ha entendido hasta ahí, más o menos? O sea que lo que determina si las acciones de Apple sí tienen incidencia en los goles de Messi es la raíz unitaria. Lo único que causa, lo único por lo que podemos explicar la causalidad es por la teoría económica. Es explicada por la teoría económica. ¿Estamos bien ahí? Que tenga raíz unitaria significa que no podemos analizar nuestro problema. No. No, solo significa que tenemos que ser Arima. un paso más. Va a ser una arima en diferencias, va a ser tendencia. Pero si nosotros tenemos un proceso espurio, significa que podemos analizar los datos. No. Sí, pero no sirve. No tiene sentido. Perfecto. Entonces, veamos lo que acabamos de explicar en un ejemplo. Aquí tengo un random walk, proceso aleatorio, en el cual comienzo en un punto cero y genero mi variable en función a un tiempo atrás y el error es totalmente aleatorio y se genera de esta manera. Da la casualidad que tuvo un valor positivo y yo genero este valor ZI que comienza en cero, aleatorio, y da la casualidad que con el aleatorio que he generado se genera un valor negativo. Dos valores totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero ver la relación entre estos dos? Yo necesito hacer un plot de la correlación entre estos. Yo veo la correlación entre estos, y aquí están mis puntos, X y si yo encuentro una línea que corte en el punto medio de estos puntos, significa que esta línea es ¿qué cosa? Es puro. ¿Qué es esta línea? La regresión. Es una regresión. Esta línea es una regresión. Si es que utilizo la mejor línea posible, eso quiere decir un mínimos cuadrados ordinarios, esta es una regresión. Parece que esta regresión explica el problema. Sí. Sí, parece que tiene correlación. Entonces parece que sí tienen correlación. Entonces, si realizo una regresión de los residuos de esta, los residuos es el valor de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, ¿verdad? Yo veo este tipo de residuos. ¿Parecen que estos residuos son aleatorios? Sí. Sí. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy generando estos residuos que parecen que son buenos, son aleatorios, parecen un ruido blanco, parece que tengo una regresión considerablemente buena, en función a dos variables totalmente independientes. Entonces, esto, al tomar en cuenta que estos son totalmente independientes y son variables de random walk, yo puedo concluir que esta regresión es Espurio. por más de que tenga una buena regresión. ¿Qué es lo que pasa? Igual puedo tener un proceso de random walk, este random walk plus, ¿qué decimos? Efecto random walk plus drift, que significa que tenemos una tendencia Determinista. que vemos que sí va creciendo ahora gracias a la tendencia, y en este caso una tendencia negativa que sí vemos que va bajando, que igual son procesos aleatorios y son independientes, y yo que puedo tener un scatter plot, una correlación de ambos que parece explicar bien esta relación, y que mis errores parecen ser aleatorios. Entonces, por más de que yo tenga esta tendencia, puedo encontrar una regresión espúrea. ¿Tenemos claro el valor de por qué tenemos que siempre explicar económicamente? Claro. Esta es la pregunta que me hacían ustedes para su trabajo final. ¿Cuántos papers necesito poner? Uno, para el modelo, el arima y lo que están haciendo, explicar cómo están haciendo. Otros, para entender los resultados y decir que los En la resultados generación. tienen sentido. Porque Estas los dos variables resultados son tienen que random hacerlos comparable con alguien. Es lo que te quiere decir. Tiene que Todo decir, funciona, pero es económicamente, espurio. No tiene este relación que dos autor variables ha aleatorias encontrado tengan que semejante Phillips modelo tan ha acomodado. encontrado que la curva de Phillips hay relación entre desempleo y inflación. A ver, Ustedes esto lo citan a generas Phillips, aleatoriamente. para explicar. Entonces ustedes tienen que decir, lo que estoy haciendo no es estudio. Y después otro paper aparte de eso, comparando sus resultados. Mis resultados son positivos como los de este autor, pero son contrarios a los de este autor, y esto puede deberse a que estoy viendo el caso de Bolivia, el caso de Europa, en el cual han hecho este documento,
Es por eso que necesitan siempre la justificación económica. ¿Vale? Para determinar que no tenemos una regulación espuria. Sí. ¿Me podría volver a explicar cómo nos damos cuenta que es espuria mediante los gráficos? Aquí no es mediante ya. nos estamos dando cuenta que es espuria porque mediante las ecuaciones. Porque aquí lo que tenemos es que este es un proceso de random walk, este es un proceso de random walk. Y es un proceso de random walk generado aleatoriamente. ¿Por qué? Porque hemos asumido que y es 0 va a ser 0. Entonces, en función al error, y el error es siempre aleatorio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Algo totalmente aleatorio, generado aleatorio, con tendencia y con tendencia. Si queremos sin tendencia, esto es igual a generado totalmente aleatorio. Entonces, estamos hablando de dos experimentos que son totalmente aleatorios, de manera separada. Estamos hablando que los dos experimentos son Espurias. entre ellos son independientes. Si nosotros hacemos un experimento, yo lanzo la moneda cara o cruz y tú lanzas la moneda cara o cruz, son dos experimentos totalmente independientes, porque tu aleatoriedad no afecta a la mía. Puede ser que de casualidad los dos saquemos las 5 primeros tiros, 4 caras y una cruz. Eso no implica que haya relación entre los dos. Ahora, entonces, algunos tips para que tomen en cuenta al calcular o al entender si es que tienen procesos espurios. El primero y más importante es explicarlo económicamente. Lo más importante. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Tienes bolígrafo rojo? Para poder entender que estamos realizando una regresión buena, el primer caso en el que espero que se encuentren ustedes, o no necesariamente, dependiendo qué tipo de paper hagan, es que si tenemos YT y ZT y tienen relación entre los dos, si ambos son estacionarios, mi regresión es un modelo. Esta regresión es un modelo apropiado. Estoy realizando un modelo bueno, si ambas son estacionarias. Por otro lado, si tomo en cuenta que mi YT y mi ZT son integrados de orden diferente. ¿Qué significa integrados de orden diferente? Vale, ¿qué significa con la marina? Que hemos visto integrado. ¿Qué significa? La diferencia. Pero si son de orden diferente, ¿qué significa? Que uno tiene Uno puede ser uno puede ser a diferencia 1 y el otro lo corrijo a diferencia 2. ¿Qué pasa cuando yo corrijo en diferencias estos valores? Quito la tendencia. Entonces lo que me está diciendo es, YT le he quitado la tendencia en diferencias. A mi ZT le he quitado la tendencia en diferencias. Pero ¿qué pasa? Cada uno son de orden. Eso significa que para uno he tenido que quitarle la tendencia en función a la primera diferencia y para el otro le tengo que quitar la tendencia en función a, digamos, la segunda diferencia. ¿Qué es lo que pasa si tenemos dos diferentes órdenes de diferencia dentro de nuestra ecuación para volver este un proceso de raíz unitaria? Cualquier resultado que yo encuentre dentro de mi definición no tiene sentido. ¿Por qué creen que pasa esto? No puedes, o sea, ¿con qué arima vas a explicar si con el I de la primera, de la diferencia que hay es para el YT o para el I del ZT? Porque si lo hago con primera diferencia ambos, uno sigue siendo estacionario. Si lo hago con dos diferencias ambos, el que ya era estacionario la primera diferencia, no estoy cambiando el valor. Entonces básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy sesgando. Entonces, por más que haga, digamos, uno de estos era en diferencias primera y el otro en segunda, y decido hacer una rima 2 dentro de mi modelo, ¿qué pasa? No va a tener sentido el resultado. Entonces, si tengo cointegrados de diferente orden, mi regresión no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa si tengo YT, ZT, que son no estacionarios, pero del mismo orden? ¿Qué puedo hacer si son no estacionarios del mismo orden? ¿Cómo lo resuelvo o qué hago? Una arima. Hago arima. Va a ser el mismo orden para ambos. Hago una arima. Si son del mismo orden, hago una arima. Sí.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mis residuos contienen una tendencia estocástica? Si los residuos de mi arima tienen una tendencia estocástica, ¿qué significa esto? Que por más de que yo corra la diferencia, ¿qué es lo que pasa? Tengo el error de una variable y tengo el error de otra variable. Y estos errores tienen tendencia. Significa que mi regresión va a ser Espuria. no estacionaria. ¿Por qué? Porque mi varianza siempre va, lo que vamos a comprobar con mi ET, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El error y el otro error no son iguales, entonces los errores no van a tener la esperanza de cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, pero antes de que lleguemos a esa conclusión, La media del error no va a ser cero. la media del error no va a ser cero, la varianza de nuestro error No va a ser constante. no va a ser constante en el tiempo. Eso significa que tenemos una serie no estacionaria y puede estar explicada esta no estacionalidad por que tenemos una regresión posiblemente espuria. Entonces, por más de que yo crea que tenga significado, puede ser que no tenga relación. ¿Por qué? Porque las estoy corrigiendo ambas indiferencias y aún a pesar de corregir las indiferencias, ¿qué es lo que pasa? Permanece la tendencia. Todavía tiene tendencia. Entonces la regresión puede ser espuria. Ya. Para comprobar esto, ¿qué es lo que se recomienda? Es que se estime la regresión tomando en cuenta la diferencia. Hay que probar eso. Entonces, en este caso, si es que ambos son no estacionarios del mismo orden, ¿qué voy a hacer? Correrlo en función a la orden de su diferencia. ¿Qué significa la diferencia de YT, la diferencia de ZT y la diferencia de mi orden? Si yo lo corro y ya tengo un proceso estacionario, significa que sí es utilizable. Si lo corro y todavía presenta un proceso no estacionario, significa que no es utilizable y posiblemente puede ser una regresión espuria. ¿Se ha entendido bien? Una vez más. Nosotros tenemos dos procesos independientes, YT, ZT, y cada uno no es estacionario. ¿Cómo vamos a corregir estos procesos? Sacando la primera diferencia de YT, sacando la primera diferencia de ZT. Si veo que estas primeras diferencias sirven, perfecto. ¿Qué hago? Pruebo este modelo entero en diferencias. La diferencia de YT, la diferencia de ZT, la diferencia de mi error. ¿Qué pasa si este proceso todavía me presenta? No se corrige en este proceso de estacionalidad. ¿A qué nos referimos con estacionalidad? Que la esperanza del error sea cero, que la varianza sea constante en el tiempo. ¿Qué pasa si no se cumple eso en este caso? Puede ser que yo tenga un proceso que no esté explicando bien un modelo alumno. ¿Por qué? Porque puede ser que está sesgado debido a variable omitida, necesito meter una mal, o tal vez directamente a que no tiene relación dentro de ella la causalidad, relación sí o no tiene. ¿Ahora sí está más claro? Ahora, en el caso 4, ¿qué pasa si YT y ZT son no estacionarios? Ya sabemos que son no estacionarios. Eso significa que tienen raíz unitaria. Son integrados del mismo orden. Pero los residuos de esta secuencia ET es estacionario. Eso quiere decir que YT independientemente es no estacionario, ZT independientemente es no estacionario, los puedo corregir en diferencias cada uno, pero cuando realice mi regresión entre estos dos, resulta que por no casualidad, pero resulta que... Salud. Gracias. Resulta que mi error sale estacionario. ¿A qué se puede deber esto? Al ser estacionario el error, o sea, los residuos no van a hacer ruido blanco, por lo tanto sí necesitamos explicarlos dentro del modelo. Que al ser estacionarios los residuos van a ser ruido blanco.
Si es estacionario, significa que la esperanza de mi error es 0 Ya. y que la varianza de mis errores es constante en el tiempo. Aquí hemos comprobado que no pasa eso en este caso. Ahora, asumamos que ZT es no estacionario y ET es no estacionario. Cada uno de manera independiente los podría haber en diferencia, pero en conjunto, cuando corro la regresión, ¿qué pasaría para que este valor de error sea estacionario? ¿Cómo debería ser? Esto, pongamos para el caso. ¿Cómo debería ser para el caso? ¿Qué debería pasar? Un error es aleatorio y el otro error es aleatorio. Pero ¿qué tendría que pasar con estos errores aleatorios? Para que ET sea igual a 0. Tendrían que ser los mismos Errores. Entonces significa que E y I es igual a E Z. Para el caso 4 me está diciendo que estos errores son iguales. Ya. Y si estos dos errores son iguales, esto me presenta Correlación una serial. correlación. Perfecto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que un error se va a anular con el otro error. Y mi modelo va a salir estacionario. Dos variables no estacionarias van a generar un modelo estacionario. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. Esto no lo vamos a ver hasta el último capítulo. Vale, este caso es justamente el último capítulo que van a hacer. ¿Qué nos dice? Que los errores están cointegrados. ¿Qué? Cointegrados. Entonces ahí vamos a ver los modelos Beck. Profe, ¿qué diferencia habría con el caso 3? Porque ambos, ZT y ET no son estacionarios, ¿no? Ambos son no estacionarios, pero cuando realizamos nuestra regresión, nuestro ET, en el caso 3, nuestro error es Diferente. no estacionario, Mira, fue integrado. y en el caso 4 es estacionario. O sea, el error es estacionario en el 4. Exacto. Y en el caso 3, el residuo tiene una tendencia estocástica, o sea, no es estacionario. ¿Estamos bien? Ya. Sí. Ok. Ya, perfecto. Entonces, aquí llegamos a que es una regresión cointegrada. Esto quiere decir que los errores están perfectamente correlacionados y lo vamos a ver en el último capítulo de la clase del curso. Hasta ahora. Esto, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar de esto? Que es demasiado importante La teoría. estudiar la no estacionalidad antes de cualquier regresión. Antes de que hagamos cualquier cosa. Ahora sí, ¿cómo estudiamos la no estacionalidad? Hasta ahora, la única manera que hemos visto, un arma en un AR1 y MA1, nuestro phi tiene que ser menor a 1, en un AR2 A más, en un MA2 A más, nuestro valor de rho, Tiene que ir decreciendo. correlación tiene que ser, tiene que tener tendencia, no es tendencia, lo siguiente, tiene que Decrecer. decrecer, ir hacia 0. Y no puede ser mayor que 1 tampoco el RO, ¿no? Exacto, no puede ser mayor que 1. El único valor que va a ser igual a 1 va a ser su RO 0. tiempo cero. Exacto, rosa. Sólido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto tiene un problema bastante grave. Entonces, ¿cuál es el problema de revisar este caso de esta manera? Como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Que no es exacto. ¿Por qué? Vamos a ver que aparecen estos dos decomputer que sacan el test que hemos visto en R, ahora lo vamos a entender a detalle. Entonces, digamos que tenemos las propiedades de los correlogramas para detectar una posible presencia de raíz unitaria. Lo que acabamos de decir. ¿Cuáles son las propiedades? Que mi phi tiene que, que mi rho tiene que cabe reducir y tiene que reducir de manera rápida y además no tiene que ser mayores a 1 y además todas las propiedades que hemos visto. Para entender si es que tenemos un modelo no estacionario.
hacemos un June Walker, después vemos los ROS, los gammas, los ROS, entramos nuestro problema y listo. ¿Qué es lo que pasa? Este modelo no es preciso. No es preciso. ¿Por qué no es preciso? Porque vamos a tener valores muy cercanos a la raíz unitaria que van a tener la misma forma que un ACF con tendencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizaba un ACF de, por ejemplo, un proceso de random walk sí a 0, pero que mi y t esté en función a exclusivamente y del consumo y el error? Hemos visto que mi error es igual a 0, pero mi varianza no era constante en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener diferentes valores, por ejemplo, uno de esos en el cual yo tenga mi primer RO, mi primer autorregresión muy cercana a la raíz unitaria, 0.95, mi primer RO, y comparo eso con un RO que es igual a 1. Ambos van a ser muy parecidos. ¿Por qué? Por un lado yo voy a tener, lo voy a hacer el gráfico entonces aquí tenemos nuestro valor pequeño, que es rho y t, y aquí voy a tener mi ACF. Ahora, ¿qué pasa cuando mi phi1 es igual a 1? ¿Qué pasa cuando mis valores, por ejemplo, presentan raíz unitaria? Esto se va a formar, digamos que aquí es de 0. ¿Cómo van a ser mis columnas? Dos columnas hasta uno. Para acá. Ya, digamos que viendo los datos reales va a ser así. Sí van a ser todas o muy cercanas a 0, pero muy cercanas a 1 o 1. Ahora, ¿qué pasa si es que yo veo este valor? Para un ACF en el cual mi phi es 0.98. Va a ser muy parecido. Va a ser ahora, obviamente, si le extiendo muchísimo más, ¿qué debe de ser 98? Ya, hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia? En los primeros ROS, en estos tres primeros, ¿tengo diferencias? No, básicamente imperceptibles. ¿Por qué o a qué se debe esto? A que mi valor aquí phi es muy grande. Si el valor de mi coeficiente es muy grande, ¿qué significa? Que va a decaer Muy lento. muy lentamente. Entonces, cuando yo quiera hacer, ¿qué es lo que yo hago para comprobar que no tenga aquí raíz unitaria? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es un test para comprobar que este valor no sea igual a este valor? ¿Qué llamamos a ese test? Legion Box. En regresión, en econometría 1, cualquier test de significancia es un test. Un test. Test. Ajá, un test estadístico. ¿Qué nos dicen los test estadísticos? Por ejemplo, en cualquier regresión que hagamos el test estadístico y el p-value, ¿qué es lo que estamos comprobando? Que sean iguales. Que sea Prueba de inferencia entre coeficientes. diferente a 0. Que mi t sea diferente a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mi t para estos valores? Y digo, estos valores
¿van a ser similares a 1 o van a ser iguales a 1? Aquí me va a aparecer, sí, son iguales a 1. Ahora, ¿qué pasa para estos valores? ¿Cómo se saca el t, el valor t? La fórmula dividido ya 1 Error estándar dividido el coeficiente dividido entre Pueden hablar un poquito más fuerte. el coeficiente dividido entre la desviación estándar. ¿Y qué valor tiene que tener mi t para poder rechazar la hipótesis nula? Valor a mi distribución t. ¿Cuál es la distribución t normal para rechazar la hipótesis nula de que mi dependiente x es igual a 0? 1.96. En función aquí, lo que yo tengo, esto tienen que sabérselo, mi t, statistics, beta j, standard deviation. La versión más sencilla. Si yo quiero comparar con algo, le pongo 1 menos beta para determinar que ese valor sea 0. Si quiero ponerle aquí el 1 menos esto. Pero lo que me dice esto es, me va a dar un valor. Si este valor es mayor a mi distribución t, que es lo que me dice que yo puedo rechazar esta hipótesis. Yo rechazo que es diferente de 0. ¿Vale? No es que sea igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo comparo con el 1? Que sea diferente de 1. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? T es igual a 1 menos beta j es d, para encontrar que sea valor a 0, porque si este valor es menos 1, 0, lo dejemos así para que entiendan. ¿Qué es lo que quiero comprobar? Que este valor es cercano a t. ¿En función a qué voy a encontrar este valor? En función a mi desviación estándar. ¿Cómo yo obtengo la desviación estándar de mi valor? Ya, en función de la raíz de la varianza. ¿Cómo obtengo la varianza de esta Sigma ecuación? cuadrados dividido entre... La varianza me está dando la dispersión de mis resultados, o sea, la distancia que yo tengo desde mi punto de estimación hasta mi valor observado. Estos valores, la dispersión de estos valores, eso quiere decir la dispersión de mis errores. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una varianza grande o pequeña? ¿Qué pasa si yo tengo una varianza grande? No te va a ser pequeño. Mi valor va a ser más Pequeño. No, pequeño. dependiendo. Primero, dependiendo si mi varianza de desviación estándar es menor a 0, Mentira, es más grande. mayor a 1. Pero lo que vamos a obtener, digamos que sea mayor a 1. Si mi varianza es más grande, ¿qué es lo que pasa? Mi t va a ser más pequeño. Entonces yo voy a tener menor probabilidad de rechazar mi hipótesis nula. ¿Por qué? Porque mi desviación es muy grande. Al tener una desviación muy grande, ¿qué es lo que está pasando con mi inferencia? Cada vez se va a volver menos significativa. Muy bien. Si yo tengo una varianza muy grande, ¿qué es lo que va a pasar? La significancia de mi valor cada vez va a ser menor. ¿Por qué? Porque los rangos van a ser muy grandes para poder decir, estos son mis errores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy habilitando mi margen de error muy grande. Entonces mi inferencia cada vez va a ser menos significativa, cerrada. 1, 5, 10%. Eso es lo que leemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo estos valores, aquí digamos que todos están en el 1, por más de que no lo haya hecho así. ¿Ya? Le voy a poner ahí una raya. Todos están en el 1. Este es el 1. ¿Ya?
Cuando yo hago mi test aquí para saber si son iguales a 1, me va a salir si son iguales a 1. Y cuando yo hago mi test aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Estadísticamente No son iguales a 1. me va a salir que este es igual a 1, 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 este es igual a 1 y este es igual a 1. ¿Por qué? Por los. Por la desviación estándar. Porque yo no sé, nunca estoy viendo los resultados observables. Yo estoy sacando toda mi estadística en función a una muestra. Entonces yo voy a obtener el valor estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que pasa? Mi valor estadísticamente significativo T va a considerar mi desviación estándar. Normalmente 2 rangos de desviación estándar. Entonces, si se encuentra a 2 rangos de desviación estándar, me va a decir que sí es similar a 1. Entonces, mi correlograma y hacer dentro de mi correlograma un test de T me va a ser útil para valores con un coeficiente muy cercano a ser a 1. No. No sirve test de T. No me sirve. Eso es lo que vamos a querer corregir con el otro test que vamos a hacer, que es de Dick-Canfield. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Más o menos? Entonces, lo vamos a seguir repasando aquí. Como que sea más o menos para entonces, bien, tenemos mi correlograma de mi modelo AR1, en el cual asumimos que mi log 1 es 0.95, lo que va a generar una reducción gradual, pero esta reducción gradual va a ser similar o indicativa de un proceso no estacionario. ¿Por qué? Porque mi correlograma, para estos valores altos de autocorrelación, me va a decir, esto no tiene diferencia estadística de un proceso de raíz unitaria. ¿Estamos bien? Entonces, en un AR1, ¿qué característica va a tener un AR1? Aquí pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Un AR1 es igual a YT es igual a como phi 1, YT menos 1 más YT, y lo que estoy diciendo es que mi phi va a ser igual a 0.95. Para un R1 sabemos esto. ¿Cuánto va a ser mi phi? 2. Perfecto. ¿Cuánto es 0.95 al cuadrado? Debe ser cerca de 0.90 y algo. 0.400. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Está decayendo, pero no está decayendo lo suficientemente rápido para que mi test statistics me diga este modelo es diferente al raíz unitaria. ¿Ahora está un poquito más claro? ¿Por qué? Si A1 fuera igual a 1, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un problema de raíz unitaria? ¿Cómo yo compruebo que tengo raíz no estacionaria? La esperanza, bueno, o sea, ¿cómo yo pruebo que tengo un modelo estacionario? La esperanza va a ser igual a 0 y mi varianza está en el tiempo. Si yo propongo y muestro un modelo que es no estacionario, por un lado mi error puede no, mi esperanza puede ser no 0, y por el otro lado mi varianza va ¿A qué es 0? variando en el tiempo. Por ejemplo, para nuestros modelos de random walk con tendencia, hemos visto que nuestra varianza, ¿qué pasa en el tiempo? Va creciendo. Hemos comprobado ayer que nuestra varianza va creciendo. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo mismo. Si tenemos un A1 igual a 1, ¿qué es lo que pasa? La varianza se vuelve cada vez infinitamente más grande a mayor cantidad de tiempo.
Entonces, si mi varianza se vuelve infinitamente más grande, mi desviación estándar se va a volver cada vez Más grande. más grande. Si mi desviación estándar se vuelve cada vez más grande, mi t-statistics cada vez va a salir menos. No voy a poder rechazar la hipótesis nula. Cada vez me va a dar un valor más. Eso significa que la estadística clásica no me va a servir cuando yo tengo raíz unitaria. Ese es el problema. Cuando yo tengo raíz unitaria no me sirve mi inferencia clásica. Por eso no puedo realizar series de tiempo con raíz unitaria. Las corrijo. Ahora, si tengo un valor muy cercano a esto, tampoco me va a servir mi t-statistics. ¿Por qué? Porque no voy a poder testear que sea A1 igual a 1. No voy a poder rechazar esta hipótesis nula, porque para rechazarla voy a necesitar que tenga cierta distancia con respecto a mi valor. Y es muy cercano. Ahora sí está más claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde aparece este tipo de amplitude. ¿Y qué es lo que hacen estos dos tipos? Estos dos tipos dicen, ¿sabes qué? Perfecto. No puedo hacer mi estadístico T, yo voy a generar un nuevo estadístico. Un nuevo T estadístico que me va a permitir sí estudiar de verdad la estadística. Entonces, lo que hace Diga Fuller es generar miles de procesos de random walk. No uno como hemos visto hace rato, sino miles. Y calcula el valor estimado de todos sus A1s. Todos estos A1s con presencia de un intercepto. Entonces hace random walks con Rift, hace miles de estos y ve cuán dispersos salen estos valores que son totalmente aleatorios. Y en función de la dispersión de estos valores, genera una nueva distribución. Este valor de distribución. Y este nuevo valor de distribución va a ser el nuevo T que vamos a utilizar. Entonces lo que están haciendo es corregir el valor de T anterior con un valor T de ahora en función a estos procesos aleatorios. Eso es justamente lo que se hace con una distribución normal. ¿Por qué? ¿Cómo vemos una distribución normal? Nosotros generamos un valor aleatorio y tiene que generarse con esta forma en función a la media que definamos. Ellos hacen lo mismo en función de estos random walks. Y lo que estiman es que el 90% de los valores estimados de Tau 1 son menores a 2.58 errores estándar de la unidad. El 95% de estos valores estimados a 1 son menores a 2.89 errores estándares con respecto a este valor unitario. Y el 99% de los valores estimados a 1 son menores a 3.51 errores estándares. ¿Qué me está diciendo esto? Que el 90% de los valores estimados de A1 son menores a 2.58 veces el error estándar con respecto a este valor unitario. El 90% se encuentra ahí. Entonces, si yo encuentro un valor que en función de este valor T sea mayor a 2.58, ¿yo qué puedo hacer? Rechazar. Yo puedo concluir que rechazo con un nivel de significancia del 10%. 90% que este valor es diferente a raíz unitaria. ¿Estamos bien? Otra vez. Lo que he encontrado es que el 90% de los valores estimados de A1 se encuentran a una distancia de menos de 2.58 errores estándares con respecto a la unidad.
90% de los valores estimados están ahí. Entonces, si yo encuentro que mi valor está por encima de 2.58 desviaciones estándar del valor 1, yo puedo concluir ¿qué cosa? Está a distancia de 2.58 errores estándar. Si yo tengo un valor que está más de esto, yo puedo concluir que rechazo la hipótesis nula de que mi A1 se iguala a 0, perdón, se iguala a 1 con una significancia del 90%. ¿Quién me lee para el segundo caso? Ya saben leer esto, ¿no? Por aquí acaba de prometer a uno altísimo, supongo, así que... Si mi valor A1, mi coeficiente, se encuentra a una distancia mayor a 2.89 errores estándares de mi raíz unitaria, yo puedo rechazar la hipótesis nula de que mi valor A1 se iguala a 1 con una confianza del 95%. ¿Quién me lee para el 99? Pues sin miedo. ¿Estaría bien decir que se rechaza la hipótesis nula al 10%? O, por ejemplo, en el caso del 95%, que se rechaza la hipótesis nula al 5%? Con un nivel de significancia del 5%. Ah, ya. Sí, listo. Okay. A ver, démelo para el 99, así como ¿yo? como acabas de decir. Si hay un valor mayor a 3.51 desviaciones estándar del valor 1, se rechaza la hipótesis nula con una confianza del 99%. ¿Con una confianza del? 99, del 1%. Ahí ya. Perfecto. Bueno. Ahora han entendido el test de Dickenfield. Profe, Sí. después de generar miles de secuencias de random walls, ¿qué ibas después? Por eso, después de generar miles de secuencias, han visto el valor estimado de Oye, A1. dice si mi Han valor visto está el por coeficiente encima de A1. esos, ¿no? Y han ¿Qué visto valor? en qué proporción Dice si mi valor. 351, 289, están 251. No, dice si mi valor está por encima Ya han de sacado la nueva 258, pero ¿qué valor tiene que estar? Del valor uno. El T. Y han visto que ¿En mi el test 90% statistics? Sí. de casos se encontraba más lejano en 2.58 desviaciones estándar. Entonces, para poder ser o para poder concluir que nuestro resultado no es una raíz o no tiene raíz unitaria al 5%, nosotros nos tenemos que encontrar a qué distancia de 2,89 desviaciones estándar del valor unitario. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro valor A1, ¿qué característica tiene? Menor que 1. Nuestro valor A1 puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si está dentro de esto, es lo que queremos encontrar nuestro resultado. Entonces, si lo elevamos esto al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1. A1 al cuadrado es A1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Entonces, lo que yo necesito es que A1 al cuadrado sea menor a 1. Por 1. ¿Y qué característica tiene que tener este A1? Este A1 tiene que ser estadísticamente diferente de 1. Entonces, eso le vamos a llamar este gamma ahora. Este gamma me dice A1 menos 1. ¿Qué cosa tiene que cumplirse? Va a ser un número negativo. Que no tiene que ser 0. Cero. Muy bien, porque si es 0 significa que Es 1. si si gamma es igual a 0, significa que A1 es igual a 1.
Esta va a ser ¿qué cosa? Esta es una reacción unitaria, entonces dentro de mi test, este va a ser mi hipótesis. ¿Qué significa esto? Que entonces mi gamma tiene que ir de menos 2 a 0. ¿Por qué de menos 2 a 0? Porque si es menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Muy bien, si este es menos 1, va a ser menos 2 el resultado, no solo va a ser 0. Y si es 1, este va a ser 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Súper. Entonces, vámonos ahora sí al test de Dickens-Fielding. Entonces, ya sabemos cómo sacar el test de Dickens-Fielding. ¿Qué es lo que hacemos? Encontrar nuestro valor A1 y este valor A1 estimado tiene que encontrarse a una distancia de más de 2.58 desviaciones estándar del valor unitario y yo puedo sacar con significancia del 10% que mi valor no tiene raíz unitaria. ¿Estamos bien? Estamos bien. Súper. Entonces, veamos cómo se elabora el test de Dickens-Fielding. Tenemos mi modelo más sencillito, que aquí tenemos, ¿qué tipo de modelo? AR1 o es un proceso de Random walk. random walk. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener que realizar 3 diferentes tests de Dickens-Fielding. ¿Por qué 3 diferentes tests de Dickens-Fielding? Porque vamos a tener 3 posibles diferentes regresiones que puedan tener raíz unitaria. ¿Cuáles van a ser estos 3? El primero va a ser el modelo de random. ¿Cómo voy a obtener este modelo de random? ¿Cómo funciona el test de Dickens-Fielding? ¿Qué es lo que yo quiero capturar? Que mi A1 sea menor a 1 o mayor a menos 1. Que sea diferente este A. ¿Cómo lo voy a capturar? Yo tengo aquí mi valor general. ¿Qué es lo que pasa si este valor general yo le resto a ambos lados Y menos 1. y menos 1? Encuentro en diferencias. Y menos 1 es igual a 1 menos 1 menos menos 1 más esto es igual a Diferencia de YT. diferencia de es igual a ¿qué encuentro aquí? El gamma ese. El YT. A1 menos 1 por YT menos 1 más PT. Esto lo voy a mover aquí arriba en la nota de espacio. Y este A1 menos 1 va a ser igual a mi test de Dickens-Fielding. Sí. Igual a gamma. Entonces, mi test de Dickens-Fielding, ¿qué va a hacer? Va a comprobar que este gamma se encuentre entre menos 2 y 0. Lo que acabamos de ver. ¿Qué han entendido? ¿Mediante qué proceso? ¿Qué va a hacer el Dickens-Fielding? Va a resolver la regresión en Diferencias. diferencias. Entonces va a resolver la regresión en diferencias y va a ver si es que aquí tenemos un valor que tenga raíz unitaria. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces lo que va a hacer es resolver nuestro modelo en diferencias y encontrar si este gamma se encuentra entre menos 2 y 0. Entonces, el primer modelo de Dickens-Fielding va a ser justamente este. Sí. Profe, entonces ahí queremos ver si el gamma es menor a 1 o cómo se llama esto. Si el gamma se encuentra entre menos 2 y 0. ¿Por qué entre menos 2 y 0?
sería? Porque gamma, ¿qué es lo que pasa? Gamma sacamos de A1 menos 1. ¿Qué es lo que no queremos aquí? Ah, que A1 sea 1. Que A1 sea 1. Si A1 es igual a 1, gamma sería igual a 0. Pero ¿qué otro caso igual podemos tener? Que sea menos 1. Que A1 sea igual a menos 1. Y en ese caso mi gamma sería Menos 2. menos 2. No queremos ninguno de esos casos. ¿Yo qué voy a querer? Que mi A1 sea menor a 1. Eso quiere decir, si es menor a 1, va a significar que mi A1 se va a encontrar entre qué valores. Entre 0 y menos 1. O 1. Entre 0 y menos 1. ¿No ve? Y si este es menos o un poco más grande a menos 1, que significa menos 0.9. Eso significa que se debe encontrar entre los valores de menos 2 y 0. menos 1. Entonces, si mi gamma se encuentra entre un valor menor a 0 y mayor a menos 2, significa que yo tengo un proceso Estacionario. estacionario. Significa que yo tengo un proceso estacionario. Porque mi A1 es menor a 1 o mayor a menos 1. ¿Han entendido? Sí. Casi. O sea que si A1 se encuentra entre 0 y menos 2 es estacionario. A1 no se puede. Gamma. Gamma entre 0 y menos 2. Gamma tiene que encontrarse entre 0 y menos 2. Y gamma se encuentra entre 0 y menos 2 es estacionario. Si gamma es 0, significa que tenemos un proceso No estacionario. no estacionario. Porque tenemos raíz 1. ¿Qué pasa si nuestro gamma es menos 2? No estacionario. ¿Qué pasa si nuestro gamma es menos 1.9? Estacionario. ¿Qué pasa si nuestro gamma es menos 0.01? ¿Serán panas? Tal vez solo lo encontré en acá. Estacionario. Conociendo ¿Qué los demás va a se hacer? supone. ¿Han entendido? Otra vez, una vez más, vámonos a esta. Creo que aquí me pasó muy rápido tal vez. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro test de Picard? Encontrar cuán lejano se encuentra nuestro A1 con respecto a la raíz unitaria. Pero cuán lejano lo vamos a calcular en función a nuestra desviación estándar, la desviación estándar del coeficiente, la desviación estándar de nuestro A1. Entonces lo que nos está diciendo que para rechazar el hecho de que sea raíz unitaria, yo necesito que mínimamente al 10%, para rechazar al 10%, yo necesito que mínimamente se encuentre a 2.58 desviaciones estándar de mi raíz unitaria. ¿Qué significa eso? Que mi valor A1 se va a encontrar a... Le vamos a llamar aquí T, va a ser igual a 1 menos A1 dividido a desviación estándar. Así es el test de T. Ahora sí, aquí ya lo entienden mejor. ¿Qué me está diciendo? Que la diferencia de A1 a 1, esta diferencia, tomando en cuenta las desviaciones estándar, ¿a cuánta diferencia se encuentra? ¿A cuánta distancia se encuentra? Si se encuentra más de 2.58 desviaciones estándar, yo puedo concluir que es diferente de... Entonces, lo que yo quiero encontrar es que mi A1 sea diferente no solo de mi valor 1, sino de mi valor menos 1. ¿Por qué? Porque mi test de raíz unitaria puede ser tanto positivo como negativo. 1 o menos 1 se van a comportar igual, me van a dar una serie no estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que yo puedo hacer es elevarlo todo al cuadrado y me da 1 al cuadrado, 1, A1 al cuadrado, A1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces, lo que yo quiero concluir es que mi A1 al cuadrado sea menor a 1.
Es lo mismo decir esto que esto. Estos son lo mismo. Yo quiero que mi A1 sea diferente de... ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a llamar este gamma para no tener que poner en todo lugar A1 menos 1. Lo voy a llamar gamma. Lo que yo quiero es que este A1 sea diferente de este 1. Entonces, ¿qué pasa si mi A1 aquí es igual a 1? Entonces, esto vale. ¿Qué pasa si A1 es igual a 1? Mi gamma va a ser igual a 1 menos 1. Eso quiere decir que mi gamma va a ser igual a 0. ¿Qué me dices que gamma igual a 0? Cuando gamma es igual a 0, mi serie de tiempo es no estacionaria. O sea, tiene raíz única. Ahora, ¿qué pasa cuando A1 es igual a menos 1? Mi gamma es igual a menos 1, o sea, mi gamma es igual a menos 2. Si mi gamma es igual a menos 2, significa que mi serie de tiempo es no estacionaria. Y tengo raíz única. Ahora, ¿qué pasa si mi A1 es igual a 0.9? ¿Qué va a pasar con mi gamma? Mi gamma es igual a 0.9 menos 1. O sea, mi gamma va a ser menos 0.1. Esto me dice ¿qué cosa? Que mi serie es estacionaria. Ahora, ¿qué pasa si mi A1 es igual a menos 0.9? Mi gamma es igual a menos 0.9 menos 1. Mi gamma es igual a Menos 1 menos 1.9. Significa que es estacionaria. Entonces, yo quiero que mi gamma se encuentre restricto entre menos 2 y 0. Si mi gamma es menos 2, es no estacionario. Si mi gamma es 0, es no estacionario. Si se encuentra entre estos dos, es estacionario. Estacionario, o sea, bueno, sólido. Sólido. ¿Estamos bien? ¿Cuál es mejor el estilo? A los lados es no, dentro de sí, sólido, bonito, bueno, barato. Ya. Ya. Ahora sí se ha entendido mejor. Adentro está bien, afuera está bien. Ya, pues cada 2 slides se puede. No, ya Ustedes sacamos antes. No hemos tenido break, la verdad. Cierto, todos los días. Todos los días no hemos tenido break, excepto ayer. Respiraremos un Minuto de hidratación. Del 1 al 3, ¿qué tan yete te consideras? ¿Yete? Depende de qué tan zetate te consideres. ¿Tan qué? 2 minutos. ¿Qué tan zetate? Para este modelo o para este tipo de versión que son random. Perfecto. Entonces, el primer test de raíz unitaria va a ser para un modelo de random walk. Esto es exactamente igual a esto. Perdón, a esto. Esto es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué queremos comprobar? Que nuestro gamma sea entre 0 y menos 2. Que sea estacionario. Estadísticamente significativo. Ya. A este test le vamos a llamar TAO. ¿Qué? Le dice TAO. Este test significa que le dice TAO. TAO. Tauro. Ahora, ¿qué pasa con este modelo? En este modelo
hacemos exactamente lo mismo. En este modelo hacemos lo mismo. Restamos y menos 1 a ambos lados, resolvemos y diferencias y lo que queremos encontrar es este gamma. Pero ¿cuál es la diferencia de este modelo a este modelo? La constante. El drift. Entonces este va a ser un random walk con drift. Este va a ser tau de mu. Y vamos a hacer igual un decamp-Fuller para un modelo A0 A2T más ET. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una constante y tengo una tendencia. ¿Qué tipo de tendencia? ¿Estocástica? Determinística. Pero no sería, pero la determinista la otra. Un tipo de tendencia lineal. O sea, que se va a multiplicar por t. No, hoy. Esto es igual al proceso de regresión del tiempo. Por favor. ¿Lo ven? Así extraigo el tiempo de mi modelo, haciendo una regresión de este valor con respecto a t. ¿Estamos bien? Sí. ¿Por qué voy a hacer estos 3 test de decamp-Fuller? Para saber si es que tengo raíz unitaria porque es un proceso de random walk, o si es que tengo una tendencia que solo va a tener intercepto, o si es que tengo intercepto y tendencia lineal. ¿Estamos bien? Entonces vamos a hacer los 3 test de decamp-Fuller. En el comando no lo va a hacer los 3. ¿Cómo es el simbolito de este test? Este es tau de tau. Tau de Tau, tau. Tau. Tú eres un chucho. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo acepto la hipótesis nula de que mi gamma es igual a 0? Si yo acepto la hipótesis nula de que mi gamma es igual a 0, yo tengo raíz unitaria. Muy bien. ¿No era eso? Entonces, tengo raíz unitaria. Ya, todo eso principal de eso. Muy bien. Bien. Ya. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Lo bueno es que se han dado cuenta aquí. ¿Ha cambiado algo mi test de decamp-Fuller? Mi gamma. ¿Ha cambiado algo? No. No. Yo voy a poder hacer lo mismo para un modelo autorregresivo. ¿Qué significa para este modelo autorregresivo? Sí. Pero ya es una Uy, me parece que no es una R. De orden mayor, tal vez. Que yo voy a tener la diferencia de mi modelo AR igual. Lo pueden ver en el. No nos vamos a entrar más. Lo mismo más el proceso autorregresivo. O sea, más la diferencia de YT y menos 1. O menos 1. Oye, calma. ¿Estamos bien? Sí, me acuerdo. Cuando lo hacemos con un proceso autorregresivo, la única diferencia es que vamos a tener que incluir lags. ¿Cuántos lags vamos a incluir a nuestro decamp-Fuller? Es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque yo puedo incluir un rezago, 2 rezagos, 10 rezagos, 5 rezagos. En el momento en el que yo haga mi decamp-Fuller con rezagos, le voy a llamar un decamp-Fuller aumentado. Para que tengamos mi decamp-Fuller aumentado. Mi decamp-Fuller aumente decamp-Fuller. Pasa. Mi aumento de decamp-Fuller va a ser igual a YT es igual a 0 más gamma menos 1 más sumatoria
desde I igual a 1 hasta mi valor P autoregresivo de Muy caro. describenta y el T menos I más 1 más T. Entonces, lo más importante que es hecho, la diferencia, ¿no? Porque estamos resolviendo diferencias. ¿Qué es lo importante de esta parte? Que nosotros vamos a tener que incluir cierta cantidad de lags. Nos vamos a ver a más detalle porque mañana vamos a ver cómo determinar cuántos lags incluir en nuestra análisis. Entonces, Okay. el test de G-Fuller lo que nos da es estos valores nuevos de T para rechazar la hipótesis. Aparte de esos valores T, nos va a dar algunos valores F estadísticos. ¿Qué nos va a dar nuestros valores F estadísticos? Nos va a dar un test de hipótesis conjunta entre los coeficientes. ¿Cómo funciona un test de hipótesis conjunta? Un modelo restringido, no restringido. Dale. Otra vez, todos hablamos. ¿Cómo funciona un test en conjunto? Al menos uno tiene raíz negativa. Ya. Quiere decir que o mi A1, o mi A2 o mi gamma van a ser iguales a 0. 0. Eso es un test. ¿Cómo se realiza un test en conjunto? Con el test Que de todos son Fisher, conjuntos. F, y cómo vemos el test de Fisher. En función de los grados de libertad. ¿Qué compara el test de Fisher? Un modelo restringido y uno no restringido. Perfecto. Un modelo restringido con un modelo no restringido en función a los errores que tenga, tomando en cuenta los parámetros que utilizamos, dividiéndolo entre los grados de libertad. Lo que tenemos aquí. Entonces, le vamos a llamar este phi, ese test de Fisher, que va a ser la suma de los cuadrados de las raíces, la suma de los cuadrados de los residuos del modelo restringido, la suma de los cuadrados de los residuos del modelo no restringido, dividido entre R, que va a ser R aquí. La restricción, ¿qué vamos a La restringir? restricción, muy bien, dividido entre la suma de los cuadrados de los residuos de nuestro modelo no restringido, dividido entre T, que es nuestro número de Tiempos. observaciones, tiempos que tenemos, menos K, K es el número de parámetros. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Cuál es un modelo restringido y cuál es un modelo no restringido? Más grande. Restringido. ¿Cuál es el más grande? El no restringido. El no restringido es el más grande y el otro modelo es el modelo. Restringido. Entonces me va a comparar este con este, o me va a comparar este con este. Solo. Este es el no restringido. Sí, creo que sí. Y este es el resumen de nuestro test de Big Africa. ¿Qué nos da este resumen? No, ahí se sabe. No sé por qué esta tabla la han hecho al revés, pero ya. Aquí en nuestro modelo más sencillito, nuestro modelo segundo, nuestro tercer modelo. ¿Qué nos está diciendo? En nuestro modelo más sencillito, que nuestro gamma tiene que ser diferente de 0. A esto le vamos a llamar tau. ¿Y qué nos da este tau? Si nuestros valores críticos se encuentran al 95% menos 1.95 y al 99% menos 2.60. Para rechazar, Ya. nuestro T tiene que ser mayor a estos. Ya. Esto es para una muestra de 100 observaciones. Para otras muestras pueden cambiar. Increíble. Ah, bueno. Después, ¿qué test podemos tener para este modelo? ¿Cómo que qué test?
F estadístico. El F estadístico con función A es. Lo vamos a ver de nuevo. Pasando a nuestro segundo modelo más random walk, más drift. En este modelo, ¿qué es lo que queremos calcular? Nuestro gamma igual a 0. Nuestro gamma igual a 0 le llamamos tau de mu y tiene que estar más grande o menor a 2.39 para 95% de confianza y para 99 3.51. Aquí sí podemos hacer un test de F. estadísticas. ¿Qué me dice? Que en A0 mi gamma sea igual a 0. A0 gamma igual a 0. Eso me va a dar mi phi 1. Mi phi 1, obviamente mi modelo restricto y no el restricto va a ser este el modelo restricto. Mi valor phi tiene que ser mayor a 4.71 o 6.70. 95 y 99% de confianza. Para mi modelo más completo que incluye drift y una tendencia lineal, voy a encontrar mi gamma, que va a ser mi tau de tau, con este valor de confianza, este valor de confianza 99. Voy a poder encontrar mi valor de A0 gamma igual a 0, A2 gamma igual a 0, esto quiere decir mi tau 3, mi phi 3, 6.49 y 8.73, y el conjunto de todos, que mi A0 gamma, C, gamma y A2 sean igual a 0, que me va a dar mi phi, tiene que ser mayor a estos valores. Obviamente no necesitan saberse esto de memoria, el paquete estadístico les va a dar, pero tienen que entender qué es lo que está sacando el paquete estadístico. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Súper. Chao, nos vemos mañana.